Durante una entrevista en televisión a la Madre Teresa, le hizo esta pregunta: ¿cuándo rezas, Madre? ¿Cuándo rezas? ¿Qué le dices a Dios? Y la Madre Teresa piensa tranquilamente por un momento y responde: no digo nada, escucho. A lo que se refiere la Madre Teresa es una etapa de oración que lamentablemente muchos de nosotros no experimentamos, pero para aquellos es una dimensión completamente diferente en esta relación con Dios llamado la oración. Hay un gran cambio que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios, nuestra relación de la que estamos hablando durante 6 semanas, la oración. Y eso es un cambio de un monólogo a un diálogo con Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Hoy necesitamos hablar de este tema, escuchar a Dios. Y la razón por la que eso es tan importante para nosotros es aprender a escuchar la voz de Dios. Es la tarea más importante de un discípulo de Cristo. Escuchar la voz de Dios es la tarea más importante de un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque si no lo escuchamos, significa que estamos escuchando a otra persona o a alguien más o a nosotros mismos. Y este no es el discipulado, no, este no es seguir a Dios, es seguir a otra persona o seguir a nosotros mismos. Y tenemos que seguir a Dios. Hay un pasaje famoso en el Evangelio de Juan en que Jesús está hablando de nosotros como sus ovejas. ¿Sí? Es un pasaje muy famoso. Jesús es el buen pastor, nosotros sus ovejas. Ok, es hermoso. Pero mira, Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Este es muy hermoso. Puedes buscar en el YouTube. Hay muchos videos en YouTube, muchísimos. He visto la mitad, poco a poco voy a ver todos. Pero no, hay un video en YouTube en que las ovejas están ahí y personas están tratando de llamar a las ovejas. Vengan. Pero cuando llegan el pastor, el buen pastor, él les llame a las ovejas y vienen corriendo al pastor. ¿Por qué? Porque conocen la voz del pastor y no van a seguir nadie sino el pastor. La pregunta para nosotros es: ¿tú conoces la voz de Dios o no? ¿Te sientes seguro de poder oír su voz, de poder oírlo y seguirlo? Dios me habla de muchas maneras diferentes y a lo largo de mi vida he aprendido poco a poco a escuchar a su voz. Pero sabes cómo te habla a ti. Puedes escuchar su voz en tu vida. Por la primera pregunta es esto: ¿qué significa escuchar a Dios? Porque a veces pensamos en escuchar a Dios en una forma raro. Y es mi culpa. He contado muchas historias. Una historia he contado con ustedes es cuando tenía 14 años y yo estaba en el campamento de Oaxaca, ¿sí? En un retiro de jóvenes allá. Y una noche, cuando estamos en la capilla, enfrente del Santísimo, yo estaba ahí arrodillado enfrente del Santísimo y por primera vez escuché claramente, no una voz audible, pero una voz en mi mente y en mi corazón: Miguel. Fue en inglés: Michael, quiero que seas sacerdote. Bien claro, literalmente como una voz. A veces pensamos que si voy a escuchar a Dios, necesito una experiencia así. Necesito una experiencia de escuchar literalmente una voz de las nubes de Dios. Pero eso pasó a mí una vez en toda mi vida, nada más. Esta es una experiencia muy bonita, pero no es común, es bien raro, ¿okay? Entonces, pero escuchar significa mucho más de escuchar palabras audibles. Escuchar no solo significa que las ondas sonoras llegan a tus oídos.
San Benito es un santo bien famoso, pero San Benito hace de 1000 años, San Benito escribió una regla para sus monjes. Una regla para seguir a Dios y escuchar a su voz en la oración. Y al principio de la regla, literalmente la primera palabra de San Benito es en latín, ausculta. En español, escucha. San Benito le dice a su monje, escucha atentamente las instrucciones del maestro y atiéndelas con el oído de tu corazón. Porque el trabajo de la obediencia te llevará del regreso a aquel de quien te habías alejado por la pereza de la desobediencia. Que mira, Benito habla de escuchar, pero literalmente, inmediatamente empieza a hablar de escuchar con el oído de tu corazón. No está hablando de escuchar con tus oídos, no. Hay una forma de escuchar con nuestro corazón. Y cuando escuchamos y oír con el oído del corazón, este nos lleva a obedecer a la voz que escuchamos. Obedecer a la voz de Dios. Escuchar implica mucho más que escuchar ondas sonoras en nuestros oídos. Escuchar implica una obediencia también. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has llamado a su hijo para que baje o entra a la casa porque estaba afuera, pero no lo hace? Y cuando finalmente lleguen, ¿qué dices? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿No me escuchaste? ¿Y qué dice tu hijo? Pues, sí. Ok. Es frustrante, pero ¿por qué? Porque no solo querrías que las ondas sonoras lleguen a los oídos de tu hijo, no. Querías que responden, quieres que obedecen a tus palabras. Jesús lo dice así, tienen oídos, personas tienen oídos, pero no oyen. Esto es lo que de eso es lo que está hablando. Sí, escuchar y responder, los dos son esenciales. Entonces, ¿por qué decimos nunca he oído la voz de Dios? Nunca he oído a Dios hablarme. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado voces de las nubes. Pero no, sí, hemos escuchado a Dios. Muchas veces hemos escuchado a Dios. Pero la pregunta es, ¿lo hemos escuchado? ¿Lo hemos respondido? ¿Lo hemos obedecido a sus palabras? No creo que la pregunta es ¿qué significa escucharlo? La pregunta es ¿por qué debo escucharlo? ¿Por qué quiero escuchar realmente a Dios? Aprender a escuchar la voz de Dios es la tarea más importante, sí, pero aprender a obedecer la voz de Dios es una tarea aún mayor. ¿Qué dijo San Benito? Escucha con los oídos de tu corazón, claro, pero es el trabajo de la obediencia que va a cambiarnos. Esta es la parte importante. Esto es lo que está sucediendo en nuestra primera lectura de hoy. En este punto de la historia de Israel, el pueblo de Dios, Dios ha formado su pueblo con Abraham, con Jacob y Isaac, una familia. Dios ha rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, de Faraón. Los ha llevado a la tierra prometida, a la tierra santa. Y los ha hecho un reino internacional. Mira, Dios está haciendo muchas cosas por su pueblo. Pero en este momento de su historia, todo se está desmoronando. ¿Por qué? Escuche la primera lectura. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Okay. ¿Qué significa abominables costumbres de los paganos? ¿Cuáles son? Cosas raras. Por ejemplo, la política. En este momento de la historia de Israel, la gente está bien involucrados en la política. Siempre está hablando de cómo podemos hacer cosas
por nosotros mismos, con las políticas. Segundo, están bien ocupados con el trabajo. En este momento no observaron el día del Señor, el día de descanso. No, están trabajando siempre y no descansan. Tercero es el sexo. Estaban controlados por sus deseos sexuales y no seguían las enseñanzas de Dios sobre el matrimonio y el sexo. ¿Okay? Cuarto, están practicando el sacrificio de sus hijos. Entonces están matando a sus bebés. Y el quinto es los deportes. Estaban muy preocupados por los deportes. Ok, no solo los cuatro. El quinto es nosotros. Pero no, en ese momento de la historia de Israel, son estas cuatro cosas. Y esos son los abominables costumbres de los paganos. Pero es algo familiar a nosotros también. ¿Un poco? Ok. Es muy común. Son las abominables costumbres de los paganos. Y entonces, ¿por qué están haciendo cosas así? Su cultura, sus vidas están desmoronando. La gente no estaba escuchando a Dios. No están obedeciendo a Dios. Y entonces hay muchos problemas en sus vidas. Y a nosotros también. Sí, escuchar a Dios en realidad es bastante fácil, pero escuchar y obedecer, ese es el desafío. Porque para hacer eso tenemos que creer, o mejor, tenemos que llegar a la confianza en que la obediencia a Dios no es un obstáculo en el camino hacia una vida feliz. Este es el camino hacia una vida feliz. La obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué evitamos la obediencia a Dios? San Ignacio de Loyola, él dijo esto: el pecado, la desobediencia a Dios, el pecado es una falta de voluntad para confiar en lo que Dios quiere para mí, es solo mi felicidad más profunda. Sí. Esto es lo que pasó con Adán y Eva, con los israelitas y con nosotros también. A menudo creemos la mentira de que lo que Dios quiere para mí, la obediencia a Dios, no me hará feliz. Si obedezco a Dios, no voy a ser feliz. Entonces pecamos. Buscamos pecados para hacernos sentir más feliz. Pero este no es el camino a la felicidad. Ese es un dead end. Siempre. Sí, entonces piensa, trabajo, el domingo, la política, el sexo, los deportes, todo. No confiamos en que seguir a Dios, escuchar a Dios, nos hará felices. Entonces esa es la pregunta. ¿Confío yo en que lo que Jesús quiere para mí, el camino de Jesús, es para mi mayor felicidad o no? Muchos de nosotros todavía no confiamos, no hemos encomendado nuestra vida a Jesucristo y a su iglesia. Asistimos a misa, claro, estamos aquí, ¿sí? Mira, gracias. Asistimos a misa, sabemos que es importante, pero también elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que seguimos de la iglesia y lo que no seguimos de la iglesia. Y cuando ese es el caso, sí, bueno, todavía solo nos escuchamos a nosotros mismos. Este no es la escuchar a Dios, este es escuchar a mí mismo y lo que yo quiero hacer. Este no es escuchar a Dios. La clave para escuchar la voz de Dios es convertirme verdaderamente en un discípulo de Dios, en un discípulo de Cristo. En otras palabras, es un proceso de aprender a confiar en la sabiduría de Jesús y su iglesia en lugar de la nuestra. Y hasta que confiemos en que lo que Dios quiere para nosotros es solo nuestra felicidad más profundo, no desearemos escuchar la voz de Dios y mucho menos desobedecerla. Cuando confiamos en la sabiduría de Jesús, entonces queremos escuchar su voz. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, ¿cómo escuchamos? Quiero compartir 3 maneras de escuchar a Dios.
tres maneras para que podamos escuchar y obedecer a Dios. La primera es, escuchar a Jesús y la iglesia. Okay. Si quieres saber lo que Dios está diciendo, si quieres escucharlo, escuchar a Jesús y a la iglesia. A veces queremos que Dios hable de las nubes, ¿sí? Queremos escuchar un voz de las nubes. Y hay unas historias en la Biblia cuando Dios habla de las nubes. Una historia, Dios aparece en las nubes y ¿qué nos dijo? Fue en la transfiguración de Cristo. Nos dijo, este es mi Hijo muy amado, escúchanlo. Si queremos escuchar un voz de las nubes, pues no tenemos que escuchar un voz de las nubes. Necesitamos escuchar a Jesús. Un día Jesús les dijo a sus discípulos, los primeros obispos de la iglesia, los que escuchen a ti, escuchen a mí. ¿Sí? Cuando escuchamos a la iglesia, estamos escuchando a Jesús, a Cristo, a Dios. ¿Okay? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha a la iglesia. Otra manera es escuchar las escrituras. Una de las cosas que viene de la tradición de la iglesia es la Biblia. En la Biblia podemos escuchar a la voz de Dios. En la Biblia Dios nos habla. Entonces, en la Biblia podemos escuchar la voz de Dios también. Puse en tu folleto una manera para escuchar a Dios. Se llama Lectio Divina. Son palabras de latín. Está bien, va a estar bien. Pero es una manera para escuchar la voz de Dios a través de su palabra en la Biblia. Y puedes practicar esta manera de escuchar. Es bien poderosa. Pero finalmente es la práctica de la oración de escuchar. En otras palabras, como dijo la Madre Teresa, ¿sí? No digo nada, escucho. Y esa es la práctica de la oración. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta práctica? Es diferente para cada persona, pero en esencia es permitir que Dios guíe nuestra mente y nuestro corazón, invitando a Dios en nuestros pensamientos, permitiéndola despertar recuerdos, colocar cosas en nuestro corazón y escuchar. Y preguntar, Dios, ¿qué me enseñaste de este recuerdo, de este pensamiento? Algo así. Un ejemplo de mi vida en abril de 2021, que estaba en la capilla de St. Mary, allá en Derby, mi parroquia antes de esta parroquia. Yo estaba ahí haciendo esta oración, la oración de escuchar. Y empecé, this is real, que es bien real. Empecé a pensar en Lyons, en San Pablo y el Padre Rick. I was like, ¿por qué estoy pensando así? Pero yo lo supe. El obispo me enviará a Lyons. Y 2 semanas después, me llamó el obispo y me dijo, padre, pues vas a ir a Lyons. I was like, yeah, okay, sí. Pero mira, en la oración de escuchar, a veces Dios puede poner ideas, pensamientos en nuestra mente y Él está tratando de hablar con nosotros a través de estos pensamientos. Dios nos habla de muchas maneras, pero al final del día la pregunta es, Dios está hablando, lo escuchamos diariamente en muchas maneras, pero queremos escuchar, realmente queremos escuchar a su voz. Queremos escuchar decir, pues tú vas a ganar la lotería. Pero queremos escuchar a Dios decir, pues escucha a mi hijo, escucha a mi iglesia. Si cuando queremos escuchar todo de Dios, pues vamos a escuchar más de Dios. Este es mi desafío, para ustedes. Este es la reta de esta semana. Tómate un tiempito, 1, 2, 3 veces esta semana para rezar con la lección divina. Y puedes rezar con las lecturas de hoy, las lecturas de las Crónicas, de Efesios y de Juan. Son lecturas muy hermosas.
Pero cuando empezamos a escuchar de Dios a través de su palabra, de su iglesia, de escuchar en silencio, cuando escuchamos su voz, cuando aprendemos a escuchar la voz del buen pastor, cuando lo seguimos, es cuando nos conduce Jesús a la plenitud de la vida.